Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kutxa. Entender para poder decidir. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Cultura Virtual que arrancamos este sábado en nuestro Weekend Magazine en Vanity Capital. En primer lugar, desearles a todos vosotros, a todos ustedes, feliz año 2021. Tras esa primera temporada que finalizábamos justo antes de las fiestas navideñas, pues hoy retomamos todo el equipo de Vanity Capital, de navarracapital.es, este programa cultural que, como saben, está patrocinado por Laboral Kutxa y que retomamos con mucha ilusión en este nuevo año, en este 2021, porque tras dar voz el pasado 2020, ese año que nadie jamás olvidaremos, a las industrias culturales y creativas, pues para que nos contaran esa adaptación que tuvieron que hacer a la nueva normalidad, sin duda en 12 meses terribles para el sector cultural, pues este nuevo año, este 2021, miramos con optimismo, con ganas esperanzadoras a lo que puede ser a una vuelta a la normalidad. Quizá muy paulatina, quizá poquito a poco, en pequeños pasos, pero bueno, sí que es cierto que entre el sector se percibe más optimismo y muchas más ganas pues, de retomar la actividad que quedó totalmente parada aquel 14 de marzo del año 2020. Y para este primer programa de la segunda temporada de Cultura Virtual quiero dar la bienvenida a dos invitados que también son amigos. Estoy encantado de saludar en primer lugar a Mario Cornago. Mario, muy buenas, bienvenido. Un placer y buenos días. Mario Cornago, que como bueno, muchos le conoceréis, es el productor musical, impulsor y organizador del famoso Olica Festival, y además es secretario general de la Asociación Navarra de la Industria Musical, una asociación que se creó el pasado año, de la que hablaremos en el programa de hoy, además también de ser director ejecutivo de Burcor Producciones, a pesar de los 22 años recién cumplidos que tiene, Mario. Es correcto, es correcto. Y también junto a Mario nos acompaña hoy en este primer programa de Cultura Virtual de la segunda temporada, como os comento, David García Herbiti. Él es un rostro muy conocido en el ámbito cultural navarra, es uno de los componentes del grupo Puro Relajo. David, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estás, Alberto? ¿Qué tal, Mario? Encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Encantado de que nos acompañes, David. Hay que destacar que Puro Relajo fue uno de los grupos navarros que más bolos hizo, con diferencia además, durante el año 2019. El año pasado tuvieron que parar obligatoriamente. Pero bueno, queremos mostrarles en los siguientes minutos una charla amable, ya saben, con dos personas muy destacadas en el ámbito cultural de Navarra, como son Mario y David. Y comenzamos ya esta charla con una pregunta, Mario, que yo creo que tiene que ser directa hacia ti. Hablábamos al comienzo de este programa de que miramos con optimismo a 2021, con esperanza. Todos los pronósticos apuntan que ya tenemos la vacuna, se llegará en verano, en septiembre, esa famosa inmunidad de rebaño. Y bueno, pues poco a poco parece que se van a reactivar todos los grandes eventos culturales que no se pudieron celebrar en 2020. Por eso la pregunta que te quiero hacer directa es si tendremos este 2021 Olica Festival, que tuvo que suspenderse el año pasado. Bueno, pues evidentemente en esta situación tan complicada que estamos viviendo es difícil hacer pronósticos, el ser un oráculo. Y en medio de esta incertidumbre, nosotros estamos trabajando absolutamente en todos los escenarios en los que pueda devenirse el futuro. Y a partir de ahí, pues, o sea, ojalá que se pudiese dar esa situación en la que los eventos multitudinarios se puedan realizar, o en caso de que no, que se puedan plantear alternativas como en las que estuvimos trabajando en el pasado 2020. Ha sido algo excepcional, una situación inédita y que, bueno, ni en nuestras mayores pesadillas no las hubiésemos imaginado, todas las cosas que hemos tenido que vivir. Pero sí que es cierto que con todo esto, o sea, los valores de la resiliencia es donde más emergen. Yo me he cansado de decir que el fracaso no está en caerse, sino en no querer levantarse. O sea, al final, en todas las mayores dificultades residen muchísimas oportunidades y gracias
gracias a todo lo que hemos tenido que vivir. También he vivido cosas magníficas, de muchísimo aprendizaje, que tengo ya ganas de poner en práctica con los eventos grandes, que es lo que más me encanta y lo que más disfruto haciendo. Pero, por supuesto, se ha aprendido muchísimo y, bueno, o sea, ¿qué voy a decir, no? Que no sepamos de la COVID. Yo voy a desvelar un pequeño secreto, bueno, más que un secreto, un mensaje privado que me llegó por WhatsApp en el 31 de diciembre, que me envió Mario. Fíjense el optimismo que reflejaba tal mensaje, que afirmabas, Mario, que pensábamos que el 2020 sería el año que conseguiríamos todo lo que queríamos. Ahora sabemos que fue el año que aprendimos a valorar todo lo que tenemos. Feliz 2021, el año de la esperanza. Me has puesto la carne de gallina. Sí, la verdad que fue un mensaje que quise poner, porque siempre acostumbro, ¿no? A los días de Nochebuena bueno, de Nochevieja, las dos, el poner a pues, contactos, pues un mensaje bonito, pues, en primera persona, y pues que refleja el resumen de un año, ¿no? Que dejamos. Evidentemente me ha tocado vivir cosas muy duras este año, pero no por ello estamos inmersos en un drama constante, sino todo lo contrario. Al final yo no pensaba ni por asomo las cosas que he tenido que vivir, pero todas ellas me han dejado tantos aprendizajes que tú lo has resumido con lo que escribí. Al final ya no nos estamos fijando tanto en lo que hemos dejado de hacer, sino en las cosas que tenemos y en valorarlas. O sea, es algo importantísimo y que con esos cimientos, o sea, todo se construye muchísimo mejor. O sea, no me cabe ninguna duda. Sin duda fue un paro no obligado que a muchos nos motivó a reflexionar tras el trajín que vivimos día a día en esta sociedad del non-stop continuo. También una realidad que experimentó David, el grupo Puro Relajo. Comentaba al comienzo del programa que en 2019 fuisteis probablemente el grupo navarro que más bolos hizo en Navarra, Rioja, País Vasco. No parasteis, casi un tercio del año ocupado, o más de un tercio del año ocupado por bolos. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso 2020, David, ¿cuántos bolos, por ejemplo, estimáis, más o menos controláis, que hicisteis en 2019 y cuáles pudisteis llevar a cabo el pasado 2020? Pues en 2019, no sé si fuimos el grupo que más bolos tuvimos o no, pero tuvimos más de 100, no recuerdo la cifra exacta, pero fueron más de 100 bolos por toda la geografía, como comentabas. Y en este 2020, pues hasta el día del confinamiento íbamos muy bien, además, porque son meses de frío y de invierno, y ya llevábamos como unos 10 bolos y la cosa estaba muy animada. Veíamos que no había más de 70 contratos y veíamos que este 2020 iba a ser, pues otra vez, más de 100, incluso más que el 2019, ¿no? Pero bueno, cuando llegó la pandemia todo se truncó y después de ya la nueva normalidad, pues habremos hecho, no recuerdo exacto, pero 10 o 12 conciertos más, ya con las medidas y con las cosas distintas. Por lo tanto, de una temporada que iba a ser de 120 actuaciones, por ejemplo, por decir algo, se ha quedado en 20 o en 25. O sea que realmente es un palo duro, pero no creo que solamente para nuestro sector, para todos los sectores les ha afectado de alguna manera, ¿no? Muy pocos han podido mantener su trabajo y sus condiciones, ¿no? De hecho, Mario, tenías un cartel para Ólica Festival el pasado año espectacular, encabezado entre otros artistas por Lola Índigo, que no pudo celebrarse, como decíamos, pero sí que encontraste la fórmula de traerla meses después, en lugar de a Ólica, al Navarra Arena. Sí, es cierto, la verdad que fue emotivo, ¿no? Eso, o sea, veníamos de un 2019 que intentamos dar ese salto a nivel de festivales nacionales y el dar el salto a los 3 días fue importantísimo. Entonces eso fue acompañado de la mejor cartelera que pudimos, de entre otros como Lola Índigo, Zetangana, Alfred García y otros muchos. Y este año la verdad que la ilusión era enorme. O sea, estábamos viviendo un crecimiento, la verdad que bastante exponencial. Y en medio de ese crecimiento orgánico, pues también intentábamos pues, buscar a los artistas nacionales e incluso algún internacional que fuesen relevantes, ¿no? Dentro de nuestro target objetivo del festival, que era pues la gente mayoritariamente joven. Entonces, artistas como Lola Índigo, la verdad que estaban despuntando, incluso en el confinamiento y en cualquier situación. Entonces, la verdad que
fue algo muy a tener en cuenta. Entonces, durante los meses de verano en los que estuvimos fraguando tanto la creación de la Asociación de la Industria de Navarra de la Música como de la Naim Club Fest de la mano de Nick del Gobierno de Navarra, fue especial, ¿no? O sea, el poder vivir pues en agosto ese concierto de Lola Índigo que aglutinó a más de 1.000 personas, garantizando absolutamente todas las medidas, como se vivieron también en la velada mariachi con puro relajo. Entonces, ahí se demostró una vez más que la cultura era segura, pudimos ponerlo en práctica, que es algo que yo creo que llevaré siempre ya en mi corazón, el poder haber hecho conciertos en la nueva normalidad esta que estábamos viviendo en el 2020 y sobre todo garantizando con un equipo humano excepcional todas las medidas que se vivieron, porque los que vivimos esas noches en el Anaheim Club Fest supimos, o sea, que vaya, no había ninguna forma de contagio, de hecho los datos hablaban, no hubo ningún contagio y eso es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Al final vivimos en una pandemia, evidentemente, también tenemos en cuenta que los medios de comunicación están ahí y, por supuesto, las estadísticas es muy importante. Entonces, para hacer una lucha por y para la defensa de la cultura, tenemos que ir de la mano de estos datos empíricos. Entonces, hay que estar orgulloso, ¿no? También de las cosas bien hechas. Uh-huh. David, ha hecho referencia Mario a ese concierto espectacular mariachi, que además también se emitió por televisión días después. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue ese regreso a un gran escenario tras meses de conciertos más pequeños y cumpliéndose estrictamente las medidas sanitarias? ¿Cómo vuestro público habitual respondió pues, al no poder agarrarse y bailar, que es lo que implica cuando escuchamos ciertas canciones rancheras? Pues la verdad que fue espectacular, fue maravilloso. Bueno, no era un concierto nuestro al uso, sino de los compañeros de los Terampas y el Mariachi. Nosotros estábamos invitados y bueno, fue una montaña rusa de emociones antes de la fecha porque se pospuso varias veces y tal. Y con esto, pues, lo típico del 2020, ¿no? Que ningún plan lo puede cerrar al 100% hasta que no llega el día y el momento, ¿no? Entonces, nunca sabes si va a llegar. Y cuando luego llegó el momento y se vivió ese concierto en el Navarra Arena con toda la seguridad, como comentaba Mario, y tal, fue espectacular porque yo lo que más me estoy dando cuenta de los pocos conciertos que hemos hecho después de la nueva normalidad, de las ganas que tiene el público de música en directo y de escuchar y de sentir la música en directo y de participar en lo que se pueda. Pues nosotros les hacemos participar, ya que no pueden bailar, pues les hacemos bailar virtualmente o les hacemos que canten, que es lo único que podemos pedirles. Y la gente está deseando. Y el que va a un concierto es porque ha superado todos los miedos que quizás algunos tienen y se quedan en casa, que es muy libre también, pero ha superado todas las barreras para garantizar que la seguridad va a estar y ha ido a disfrutar realmente porque lo necesita, ¿no? Porque en principio es lo que yo quiero decir, que parece a veces que la cultura es algo como que que se puede dejar a un lado, ¿no? Como cuando en una empresa la publicidad la dejas a un lado porque la publicidad parece que no importa y con que tu empresa vaya bien basta, ¿no? Pues no, es muy importante la cultura y se ha demostrado porque se ha llenado todo enseguida. Lo de este concierto del Navarra Arena se llenó al momento de salir a la venta. Luego hubo cancelaciones de entradas que se volvieron a coger otra vez enseguida porque, claro, a los cambios de fecha no todo el mundo podía. Y la acogida de la gente fue espectacular y fue muy bonito ver un macro concierto en estos tiempos porque más de 1.000 personas es un macro concierto y fue espectacular el estar ahí. Se sintieron muchas buenas vibraciones y yo tengo muy buenas vibraciones positivas para este 2021 también, de que creo que las cosas se van a empezar a mover mucho más. Dicen mexicanos afincados por nuestra tierra que si uno quiere escuchar buenas rancheras tiene que acudir, por supuesto, a México y si no también a Navarra. David, ¿por qué tenemos esta afición por la música tradicional mexicana? ¿De dónde radica todo ello? Pues mira, yo creo que esto es como cuando la gente, los de aquí de Navarra nos vamos a veranear a Salou o los de Madrid se van a veranear a Alicante. Pues en su día yo creo que los navarros y también muchos vascos fueron a buscar trabajo y a vivir allí a México y a hacer algunos pues fortuna, ¿no? Y yo creo que ese folclore mexicano de hace ya 60, 70 años que esta gente estaba por allí,
se intercambió con la cultura navarra y con la cultura vasca, porque además en ritmos de 2x4 y así son bastante parecidos, muy similares a veces, y es una música que nos sedujo. Y sobre todo si has nacido y vivido en un pueblo desde crío y tienes ya una edad, seguro que te has criado con mexicanas, ¿no? A la capital, a Pamplona y a las grandes ciudades tarda más en llegar, pero desde luego en pueblos hay niños y bueno, gente ya de una edad como yo, que de niños se han criado con mexicanas siempre, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho esta especie de enfermedad que se ha creado aquí en Navarra, pues que es casi una enfermedad lo de las mexicanas, y se está extendiendo también por muchas otras zonas. Y además, pues contentos de que sea así. Y es verdad que en México, pues yo qué sé, si algún mexicano se acerca por aquí, pues flipará de ver tantos grupos. Ahora hace poco nos hemos unido 14 mariachis y no somos todos porque hay muchos más. Y hemos hecho un disco conjunto, ya que este año no podíamos hacer muchos directos. Y ahí yo creo que la gente está viendo lo que hay en Navarra y hay aún más de lo que parece. Vamos a hablar de ese disco, porque 2020 ha sido un año en el que no ha habido abrazos, no hemos podido acercarnos, pero sí que 14 grupos de este género se han unido por primera vez. David, os habéis unido por la música ranchera, es el título del disco, un doble CD con 29 temas, que además ha sido un absoluto éxito estas Navidades. Sí, es una idea también que parte de los hermanos Artuch, Miquel y David, y de su padre Pachi, que son componentes del grupo Los Tenampas, y nos la dijeron a unos cuantos, supongo que tiraron de agenda de los mariachis que ellos conocían y tal, y se hizo un poco el grupo de 14 grupos. Todos prácticamente dijimos que sí, algunos igual dijeron que no por tema de otro tipo de cosas, pero casi todos dijimos que sí a la primera. A partir de ahí hicimos la idea, la echamos a andar, cada uno colaboramos con lo que podíamos aportar a la misma. Y la verdad es que ha sido una cosa que yo creo que habría sido imposible. O sea, él queda también gracias a buscar las cosas buenas de 2020, porque creo que sin esta pandemia y sin esta nueva normalidad habría sido imposible que pudiéramos todos, por tema de agenda, ir a grabar al estudio, grabar una canción conjunta, grabar canciones cada uno para aportar a ese disco. Y al final, pues mira, no ha podido ser en directo el tener tanto público como quisiéramos y ha tenido que ser en diferido, ofreciéndoles un disco doble, que yo creo que la gente ahí ha activado tanto sus ganas de escuchar música de mexicanas nuevas de nuevo y de escuchar un disco fresco, como sus ganas de ser solidario con este sector cultural que tanto se ha visto afectado. Yo creo que también la gente activó bastante la solidaridad, ¿no? Al darse cuenta que nuestros ingresos han menguado en 2020 y que había que echar una mano, y la verdad es que salió para la campaña navideña y han sido miles y miles de copias las que se han vendido y se siguen vendiendo, y muy contentos con este intercambio, ¿no? Entre los que no hemos podido tocar en el escenario y el público que estaba deseando, ¿no? Ese apoyo de la ciudadanía de Navarra al mundo de la cultura. También esa unión, esa fraternidad, Mario, se ha visto en el sector cultural en el que tú trabajas. El pasado 2020 se ponía en marcha la Asociación Navarra de la Industria Musical, de la que tú eres secretario general. Es una asociación creada por 14 empresas que reúne discográficas, editoriales, managers, empresas de producción y salas de conciertos. Exacto, o sea, lo que buscábamos en 2020 era, pues, con todo el nivel de asociacionismo en Navarra, el hacer un plus en este tema e intentar, pues, sumar las empresas del sector privado de la industria musical para buscar unos objetivos comunes y sobre todo para buscar una lucha, ¿no?, con esta pandemia que tanta dureza ha tenido dentro de nuestro sector. O sea, la verdad que fue muy especial ver que en medio de toda esta problemática, numerosas empresas y numerosas personas buscaron asociarse para buscar una combinación de lucha. Entonces, en ese término, o sea, tanto a nivel nacional, nosotros fuimos parte también de la FMA, de la Asociación de Festivales de Música de España, y además, pues en Navarra, en este tema, pues creamos junto a estas empresas que mencionabas, la ANAIM, ¿no?, la Asociación de la Música en Navarra, de la industria musical privada. Hay que destacar que además sois empresas que aglutinan a un centenar de trabajadores y que indirectamente, cifra muy importante, generan empleo a 4.400 contrataciones anuales. O sea, 4.400 personas
vecinos y vecinas de Navarra que tienen su trabajo, sus familias. Creo que es importante poner rostro a todas las personas que trabajan en un sector cultural que muchas veces se califica como algo abstracto, pero es un sector que pues, da de comer a muchas familias también en nuestra comunidad. Mario. Yo creo que es importantísimo siempre el hacer reflexiones de absolutamente todo lo que vivimos, independientemente de lo duro o no que sea el momento. Y evidentemente en una situación como la que estamos viviendo, las estadísticas son importantes, evidentemente, para que se nos tengan en cuenta. Porque muchas veces, sobre todo igual con este colapso, ¿no?, también mediático, incluso una pandemia, ¿no?, de la información que estamos viviendo de la misma forma, ¿no?, análogamente a esta situación sociosanitaria. Entonces, dentro de todo este complot técnico y tecnológico, muchas veces solo hacemos caso a los números. Pero es que hasta con los números se demuestra que la música, la cultura y las artes son vitales dentro de la vida misma. O sea, si nos volvemos filosóficos, cualquiera es fácil el citar a Aristóteles rápidamente hablando de Zoon Politikon y hablando de que la vida en comunidad y la vida dentro de las culturas, o sea, es algo que es que no se puede dejar nunca de la mano. Entonces era muy importante el visibilizar todo lo que generaba la música y la cultura para que de alguna forma pues los entes más administrativos y por supuesto gubernamentales nos hiciesen caso y por supuesto nos ayudasen cuando más falta nos hacía. Entonces en ese sentido es muy importante visibilizar pues pues todas las víctimas, ¿no?, que ha habido en esta pandemia, evidentemente a nivel económico. Y, por supuesto, el mencionar que hay 4.400 personas que indirectamente han perdido de alguna forma ese trabajo por lo que estamos viviendo es algo que llama mucho la atención y que genera ese shock, ¿no?, cuando lo lees. Está claro que desde el sector cultural, desde las ICC, se está trabajando mucho en impulsar este 2021, que igual no se pueden celebrar grandes celebraciones, como puede ser la Feria de Abril, las Fallas de Valencia o nuestros propios Sanfermines, celebrarse del modo habitual que los conocemos, pero sí que hay un impulso desde las plataformas culturales para que algo se celebre, para que se organice, por supuesto, con las medidas sanitarias, adaptándolo a la nueva realidad. David, no sé si tendremos este año unos Sanfermines adaptados. El alcalde Enrique Maya decía que las cosas no pintan bien, pero que la ilusión de que algo ocurra ahí está. No sé cómo abordarías este tema con las autoridades, qué les pedirías o que si tuvieses una reunión con ellos, ¿qué les expondrías sobre la mesa? Pues mira, yo soy bastante optimista con lo que va a ocurrir este año, porque yo lo que vi que pasó el año pasado es que nos pilló esto muy de repente, nos pilló en marzo, como quien dice, a todo el mundo, con todas las fiestas ya, digamos, organizadas, pero hubo que suspenderlas porque empezó las Fallas de Valencia, empezaron los Sanfermines a suspenderse y ya eso creó un efecto rebote y todo el mundo ya se sumó a eso y quizás, bueno, pues con el criterio de cada uno, pero no daba tiempo igual material a prepararlo, ¿no? Pero creo que este año ya casi que hemos pasado nos ha hecho aprender y creo que en esta historia de la música y de la programación cultural hay como 4 actores, ¿no? Están los artistas y su equipo de sonorizadores, o sea, de sonido, etcétera. Están los ayuntamientos o las salas que van a acoger a ese espectáculo. Están los promotores, en su caso, que haya de espectáculos. Y está el público que lo está deseando, ¿no? Entonces yo creo que los 4 actores que estamos en esto estamos deseando de trabajar. Entonces en estos casi este año que nos ha dejado la pandemia hemos aprendido que quizás esta vez programar las fiestas hay que hacerlas, sí, pero con cierta contención, pero con cierta seguridad. Entonces si antes, por ejemplo, era contratar al grupo y el grupo venía y le ponías un escenario y ya está, pues ahora igual no basta. Entonces igual hay que emplear me refiero igual a fiestas de los pueblos más pequeños o lo que sea, igual hay que emplear a personal humano que se encargue de organizar, de poner sillas, de quitar, de tener el gel preparado, de organizar a la gente, de sentarla, de levantarla, de acomodarla, ¿no? Y eso creo que nos pilló muy de mogollón en marzo y la gente pues prefirió lo primero, lo más fácil, suspender. Pero ahora, como te decía y como comentaba Mario, como la cultura se demuestra que es una necesidad,
creo que la gente va a trabajar porque todos podamos celebrar conciertos y el público disfrutarlos. Y entonces, quiero ser optimista y quiero pensar que esta vez, aunque las grandes fiestas, las internacionales, como los Sanfermines, se anuncie que se suspenden, por ejemplo, creo que se anunciará que se suspenden, por lo menos como las conocíamos hasta el año pasado, hasta el 2019, ¿no? Pero quiero que esto no sea que todo el mundo diga, pues si suspenden los Sanfermines, las fiestas pequeñas, o sea, las fiestas de un pueblo mucho más pequeño, que no están llamadas a ser unas fiestas internacionales, también las suspendemos. Creo que este año no. Creo que este año, incluso dentro de los Sanfermines y dentro de la agenda sanferminera, se suspenderán, pero menos que el año pasado. Quiero pensar que se suspenderán a nivel general, pero que habrá incluso dentro de esos días de San Fermín ciertos actos controlados y creo que el ayuntamiento, y yo lo espero así, y los demás ayuntamientos de los demás pueblos también, se organicen para preparar ciertas cosas porque hacen falta, ¿no? Hacen falta y encima, si conseguimos que esta vacuna y que estas inmunizaciones que vamos a ir consiguiendo de cierto personal en verano ya sean un poco más altas y haya más gente inmunizada, siempre ya esa inmunidad de grupo que se espera más adelante, pues algo de inmunidad ya haya y haya algo de... Creo que en un año hemos aprendido cómo se sale a la calle, cómo se compra el pan, cómo se va al médico, cómo se va a ciertos sitios y tenemos que saber cómo se va a fiestas de un pueblo, a recibir ciertas actos culturales, a verlos y creo que lo hemos aprendido y estamos todos preparados para ello. Ahí queda ese llamamiento realizado por David. La cultura es segura y no podemos permitir que el motor pare para siempre, sino que hay que mantenerlo activo de un modo u otro. Mario, por ir terminando ya esta charla con vosotros dos, ¿es posible un festival de baile, de roce, como Olica Festival y otros muchos que se celebran en el resto de España? ¿Es posible adaptar un festival como el que tú diriges con un modo sillas, con un modo diferente al que conocemos habitualmente? Bueno, evidentemente es muy complejo, ¿no? Porque la propia tipología de la estructura que tenemos en los festivales, sobre todo como similares a los nuestros, estaba muy enmarcada en un tipo de actividad pues, que iba ligada pues, a disfrutar bailando y al roce, como bien has dicho. Entonces, el entender lo mismo que vivíamos antes dentro de esta situación no es nada fácil, evidentemente. Lo ha explicado muy bien David con el tema de los Sanfermines, que es algo que es muy fácil de visibilizar, ¿no? Y muy fácil de verlo, ¿no? E imaginárnoslo. Pero como ahora mismo estamos viviendo una vida tan cortoplacista, o sea, realmente ponernos a imaginar algo más allá de 2 meses en adelante es muy, no es tarea fácil tampoco, porque realmente estamos viendo, por un lado, o sea, hoy que estamos a 14 de enero, tenemos la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia, pero sí que es cierto que en contraposición a lo que se vivía en marzo y en abril, por un lado tenemos el desarrollo de las vacunas, incluso se ha comenzado con el proceso de vacunación y por supuesto también tenemos tratamientos y ya conocemos cómo funciona un poquito la enfermedad, o sea, o cómo se transmite o conocemos más en general. Por otro lado también, en cuanto a todos los protocolos que hay para los actos culturales, entre comillas, masivos y este largo etcétera de eventos similares, van cambiando. Entonces, ahora mismo en enero, el visualizar el verano es muy difícil. O sea, nosotros estamos trabajando por y para intentar abarcar todas las alternativas y todas las posibilidades que puedan existir. Pero aún así somos conscientes de que el futuro pues, nos puede venir con cualquier cosa y nadie es quien para saber lo que va a pasar. Entonces yo estoy mucho en una mentalidad de trabajo, de constancia y de búsqueda de soluciones. Ojalá que se puedan hacer, como decía al principio, los festivales en la máxima normalidad. Se me ocurre con casos como el protocolo de los test rápidos que se aprobó en la sala, bueno, que se probó en la sala Apolo y que tuvo un buen ratio de resultados. Y también a la par, pues buscar una alternativa como pudiese ser el tema de las sillas, pero es complejo. Entonces, ahora mismo yo no me atrevo a visualizar un futuro porque pueden ser tantos que no somos quienes para adivinarlo.
Tendremos que esperar, como dice Mario, hay que vivir el presente. 2020 nos enseñó a vivir casi hora a hora. Este 2021 podremos vivir día a día, semana a semana. Pero yo me quedo con ese optimismo del que hablábamos al comienzo del programa, con la esperanza de que va a ser un buen año y con esa apuesta porque se pueden hacer eventos culturales siempre con la distancia interpersonal y con todas las medidas sanitarias requeridas, pero se pueden hacer, igual no grandes conciertos o grandes celebraciones, pero sí que hay que apostar por el mundo de la cultura, como decíais ambos, y que la maquinaria no pare. Mario Cornago, ha sido un verdadero placer contar contigo en este primer Cultura Virtual de la segunda temporada. Más de lo mismo. La verdad que nosotros siempre trabajaremos por y para garantizar la seguridad de nuestros usuarios, trabajadores y personas participantes de los eventos, y ojalá que sea lo más pronto posible el ver la normalidad que acostumbrábamos, ¿no? Pero siempre de la mano de evitar que se produzcan más problemas, que ya tenemos suficientes, y por supuesto el que podamos disfrutar de la cultura. La verdad que sí que quería puntualizar que es una verdad muy grande la que ha dicho David. Yo, como joven cirbonero de pueblo de Navarro, he nacido y he crecido con el mariachi en mis venas, o sea, escuchando como buen músico que soy a Ida Cuevas, a Luis Miguel, a Rocío Dúrcal, y que es maravilloso que exista una cultura y un folclore tan rico en Navarra como es el escuchar. Evidentemente desde la cultura navarra está los mariachis mexicanos, y ha sido un placer conocerte, David, conocerte virtualmente. Igualmente, Mario, igualmente, un placer. Y nada, ya nos despedimos entonces, dices, Alberto. Sí, David, muchísimas gracias también por participar, tanto tú como Puro Relajo, en el que tú has estado representado en este Cultura Virtual. Ojalá, haciendo un guiño a vuestro nombre, 2021 os traiga muchos conciertos, aunque sean de forma más relajada de lo que nos tenéis acostumbrados. Ojalá, porque también el formato, aunque hagamos música de baile y todos, incluso los que hacen rock para gente joven, cuando una música gusta y un formato gusta, aunque te quedes con las ganas de bailar, la sensación y lo que vas a sentir en un concierto va a estar ahí, aunque estés sentado y con una mascarilla, y lo vas a disfrutar, porque yo lo veo en la gente que lo disfruta. Y nada, que he hablado con mis compañeros y que te mandan un saludo para ti, Alberto. Tú, no sé si lo saben tus telespectadores, pero has cantado con Puro Relajo en directo y lo sabes que has cantado con nosotros. Bueno, y ojalá que otro día, cuando vuelva a la antigua normalidad, puedas volver a subir al escenario con nosotros y cantar una mexicana, ¿sí o no? Gracias, David, por tu generosidad, porque yo no lo calificaría como canto, pero la verdad que fue una experiencia fabulosa compartir escenario con vosotros. Mario Cornago, David García Herbiti, un verdadero placer contar con vosotros en este primer programa. Ya saben que todos los sábados Cultura Virtual regresa a Vanity Capital, patrocinado por Laboral Cucha. Esta ha sido la primera entrega de 10 que tendremos este comienzo de año, de un 2021 que, como decimos, queremos que sea esperanzador, queremos ponerle ese punto de optimismo. Hablaremos con los diferentes sectores culturales y esperamos que ustedes, que vosotros, nos acompañéis todos los sábados. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y os deseamos mucha salud. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión Laboral Cucha. Entender para poder decidir.